Hay lugares en España donde el tiempo se detuvo. Urbanizaciones vacías, calles sin coches, farolas encendiéndose para nadie, bloques enteros levantados en mitad de la nada, como si alguien hubiera imaginado ciudades y después hubiera desaparecido. Pero aquellas ruinas no aparecieron por accidente. Fueron el resultado de una época en la que el dinero parecía no tener límites. Durante años aquello tuvo un nombre: progreso, crecimiento, modernidad. El país cambiaba rápido, demasiado rápido. El dinero parecía infinito. Constructores convertidos en celebridades. Banqueros entrando en política. Políticos sentándose en consejos de administración. Había grúas en cada horizonte. Anuncios prometiendo lujo junto al mar. Urbanizaciones con nombres ingleses levantadas en mitad de secarrales. Y una sensación constante de que el futuro acababa de empezar. En muchas ciudades era imposible mirar al horizonte sin ver una obra. Carreteras nuevas, centros comerciales, rotondas, promociones inmobiliarias gigantescas. Todo parecía estar construyéndose al mismo tiempo. Y quizá lo más extraño es que casi nadie parecía preguntarse cuánto podía durar aquello. Todo funcionaba, o al menos eso parecía. Porque mientras España crecía, se estaba construyendo otra cosa. Una red, invisible, compleja y profundamente conectada. El dinero y la influencia siempre terminaban encontrándose. Y cuanto más crecía el país, más difícil era ver dónde acababan los negocios y dónde empezaba el poder. España no llegó a la corrupción por accidente. Se construyó, poco a poco, licencia a licencia, favor a favor, crédito a crédito. Y durante décadas funcionó. Pero para entender cómo empezó todo, hay que volver atrás, mucho antes de la burbuja, mucho antes de las cajas quebradas, cuando todavía nadie hablaba del pelotazo. Antes de que todo esto tuviera nombre. Ya había señales. A finales de los años 60, un proyecto prometía lujo, modernidad y futuro. Los Ángeles de San Rafael. Una urbanización ambiciosa, pensada para una nueva España. Piscinas, apartamentos, zonas verdes. La idea de una España moderna empezaba a venderse también como producto. Pero algo falló. Un edificio se derrumbó. Murieron decenas de personas. Hubo juicio. Hubo condena. Y cárcel. En muchos países. Ahí habría terminado todo. Pero en España, ahí empezó. Porque Jesús Gil no desapareció. Se transformó. En empresario. En personaje. En espectáculo. Y eso era nuevo. Hasta entonces, el poder económico buscaba discreción. Gil hizo justo lo contrario. Ya no era el empresario silencioso de despacho y corbata. Era otra cosa, más agresiva, más mediática, más cercana al espectáculo que a la discreción. Aparecía en televisión, insultaba, provocaba, hablaba sin filtros. ¿Por qué he ordenado votar al PP? Joder, yo he dicho ya viva Franco y arriba España. Ya me da igual. Y millones de personas lo escuchaban. Porque Gil entendió algo antes que muchos políticos. Que el poder ya no necesitaba silencio. Solo necesitaba influencia. Y dinero. Mucho dinero. La corrupción dejó de esconderse. Se volvió visible. Incluso atractiva. Y eso conectaba con una España que también estaba cambiando. Una España donde empezaba a admirarse al que ganaba dinero rápido. Al que presumía. Al que parecía moverse por encima de las normas. Pero el dinero nunca se movía solo. Siempre aparecían conexiones, favores, relaciones. Marbella fue su laboratorio. Recalificaciones, construcción masiva, relaciones políticas,
el fútbol como altavoz. Puerto Banús se llenaba de coches de lujo. Yates, fiestas, dinero rápido. Todo parecía posible. Marbella ya no era solo una ciudad turística. Era una demostración de estatus. La ciudad creció rápido, demasiado rápido. Mientras llegaban hoteles, puertos y urbanizaciones, también llegaban otras cosas. Intereses, comisiones, empresarios buscando contactos, políticos entrando y saliendo de despachos, personas que empezaban a entender que el urbanismo podía convertirse en una máquina de dinero. Y algunos nombres empezaban a repetirse, porque lo que ocurría en Marbella no era una excepción, era un adelanto, un modelo, la prueba de que en España se podía construir riqueza a una velocidad imposible. El equipo de gobierno encabezado por Jesús Gil, en 9 meses ha hecho de una ciudad más que si se estuviera haciendo una ciudad nueva. Quiero decir con esto que lo difícil ha sido transformar Marbella con lo que teníamos. Se ha hecho en 9 meses y creo que en ningún sitio del mundo, no ya de España o de Europa, sino en ningún sitio del mundo, una ciudad ha sufrido la transformación que ha sido capaz de llevar a cabo nuestro alcalde. Siempre que las conexiones correctas estuvieran en el lugar correcto. Y mientras algunos construían ciudades, otros empezaban a controlar algo todavía más importante: el dinero. En España, el pelotazo dejó de ser vergonzoso. Empezó a convertirse en aspiracional. Rumasa no era solo una empresa. Era un imperio. Bancos, hoteles, bodegas, industrias, miles de trabajadores, decenas de empresas, un sistema dentro del sistema. José María Ruiz Mateos lo había construido pieza a pieza. Y durante años parecía imparable. España acababa de salir de una dictadura. Entraba en Europa. Cambiaban los gobiernos, cambiaban los bancos y también cambiaban los equilibrios de poder. El país quería parecer moderno, más europeo, más financiero, más internacional. Pero en España, el poder económico nunca dependía solo del dinero. Dependía también de las relaciones, de la política, de quién podía protegerte y de quién podía dejar de hacerlo. Y cuando un imperio crece demasiado, empieza a incomodar. En 1983, el Estado intervino. Ha considerado el gobierno que para proteger de modo absoluto los intereses legítimos, y los hay muchos, en el Grupo Rumasa, la solución más constructiva y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación, tal como la configura el artículo 33.3 de la Constitución, por razones de utilidad pública y de interés social. Expropiación. De un día para otro, el mayor holding privado del país cambiaba de manos. El discurso oficial hablaba de agujeros financieros. Ahora han dicho, no pagaba la seguridad social, eso es una chorrada y una tontería. Y después ha podido perjudicar a los pensionistas. Si hay algún pensionista de Rumasa que crea que se sienta porque no hemos cotizado por ello, que venga ahora mismo y me reclame a mí personalmente si ese caso es ahora. De riesgo sistémico, de urgencia nacional, pero fuera de las ruedas de prensa, quedó otra sensación: confusión, rumores, tensión, porque alrededor de Rumasa siempre quedó una pregunta incómoda. ¿Cuánto había realmente de rescate? ¿Y cuánto de lucha por el control? Algunos veían la expropiación como una necesidad, otros como un aviso, una demostración de quién podía decidir qué imperios sobrevivían y cuáles no. Y quizá eso fue lo importante. No solo la caída de Rumasa, sino el mensaje que dejaba detrás. Porque mientras España entraba en una nueva etapa política, también nacían nuevas élites económicas, nuevos bancos, nuevos grupos empresariales, nuevas relaciones entre dinero y poder. La financiación política empezaba a mezclarse con el sistema financiero. Y cuanto más circulaba el dinero,
más difícil era seguirle el rastro. Algunas operaciones nunca terminaban de explicarse del todo. Algunos nombres aparecían una y otra vez. Consejos de administración, entidades financieras, constructoras, despachos. La sensación de que las mismas personas siempre terminaban cerca del poder. Y mientras esa red se reorganizaba, España comenzaba a llenarse de grúas. El siguiente paso no fue visible al principio. No tenía una cara concreta, ni un único responsable. Pero estaba en todas partes. Pero construir ciudades enteras requería algo más importante que cemento. Requería crédito, dinero fácil y la sensación de que nunca se acabaría. Las cajas de ahorro. Y aquí es donde el sistema empezó a cambiar de verdad, porque oficialmente eran entidades cercanas, locales, pensadas para ayudar al territorio. Tenían una imagen mucho más amable que los grandes bancos. Pero dentro de sus consejos empezaban a sentarse políticos, sindicatos, empresarios, personas que decidían créditos, inversiones y proyectos multimillonarios. Y con ello, decidían el futuro de ciudades enteras. El crédito fluía, fácil, rápido, masivo, y durante un tiempo, parecía que el dinero nunca iba a terminarse. En televisión, los anuncios inmobiliarios no se detenían. Comprar vivienda parecía una inversión segura. Los bancos concedían hipotecas en cuestión de días. Y en muchas ciudades, el sonido de las obras se volvió parte del paisaje. Urbanizaciones, autopistas, aeropuertos, campos de golf, promociones gigantescas levantadas en lugares improbables. España se llenó de grúas. España empezó a construir más viviendas que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. El crecimiento parecía imparable. Y cuestionarlo casi parecía absurdo, porque durante años todo el mundo parecía ganar. Constructoras, ayuntamientos, bancos, inversores, incluso muchas familias corrientes sentían que estaban entrando por fin en una nueva clase social. Y detrás de cada grúa había préstamos, contactos, permisos, favores. El dinero y la influencia siempre terminaban encontrándose. Francisco Hernando, el Pocero, representaba perfectamente aquella época. Construcciones descomunales, ambición sin límites, deuda convertida en motor económico. No era una anomalía, era el sistema funcionando. Familias enteras compraban viviendas sobre plano. Personas corrientes firmaban hipotecas a 30 o 40 años convencidas de que era una oportunidad irrepetible. Y durante años tuvieron razón. Valencia se convirtió en escaparate de aquella España. Eventos, arquitectura icónica, terra mítica, la Fórmula 1, la ciudad de las artes y las ciencias. Cada evento parecía una demostración de poder, como si las ciudades compitieran por parecer más modernas que el resto de Europa. Todo proyectaba modernidad, riqueza, éxito, pero detrás de las luces, la deuda seguía creciendo. Y cuanto más dinero entraba, más dependía el sistema de que nada se detuviera. Los vínculos entre política, banca y construcción se reforzaban. Algunos proyectos no necesitaban ser rentables, solo necesitaban seguir funcionando el tiempo suficiente, porque mientras hubiera crédito, la máquina continuaría avanzando. España parecía rica, pero gran parte de esa riqueza no era sólida. Estaba sostenida por deuda, por expectativas, por una red de favores cada vez más grande. Y como toda estructura basada en eso, dependía de una única cosa, que el dinero no dejara de entrar. Pero un día dejó de hacerlo. El flujo se detuvo. El crédito desapareció. El mercado se congeló. Las grúas se pararon. Y por primera vez, España empezó a ver lo que había detrás del decorado. Y de repente, aquellas ciudades vacías empezaron a parecer otra cosa. No progreso, sino ruinas prematuras.
Donde antes había oficinas vendiendo pisos, ahora había persianas bajadas. Donde antes había grúas, ahora quedaban esqueletos de hormigón. Promociones abandonadas, empresas quebrando, cajas de ahorro cayendo una tras otra. El sistema empezaba a romperse, pero no todos cayeron igual. El coste se trasladó a los ciudadanos, a los ahorros, al empleo. Miles de personas perdieron trabajos, viviendas, o ambas cosas, hipotecas imposibles de pagar, negocios cerrando, familias enteras viviendo una situación que pocos años antes parecía imposible. Mientras tanto, llegaban los rescates bancarios, la deuda pública, los años más duros de la crisis, y por primera vez en décadas, mucha gente empezó a preguntarse si aquella prosperidad había sido real. Y entonces apareció una sensación incómoda, la de que el sistema que había generado el problema seguía teniendo el control. Algunos nombres desaparecieron, algunas caras cambiaron, pero la estructura permanecía, más discreta, más sofisticada, menos visible, porque las redes de poder rara vez desaparecen. Normalmente se adaptan. Durante décadas España construyó urbanizaciones, autopistas y ciudades enteras. Transformó su paisaje y su economía, pero bajo el hormigón también creció otra cosa, una red de favores, de deuda, de influencia, una estructura donde el dinero y el poder terminaban encontrándose una y otra vez. Y quizá lo más inquietante no es cómo empezó todo esto, sino que incluso después del colapso, muchas de aquellas conexiones nunca llegaron a desaparecer del todo. Las grúas desaparecieron, las conexiones no.